Bienvenido a la sesión 5 del estudio de la pactología. Y antes de empezar con los objetivos para hoy, déjenme darles un breve resumen, una reseña de lo que hemos estudiado hace 8 días. Y usando ese gráfico, esta imagen, lo que hemos visto es de que estamos moviendo hacia adelante en la historia de la redención. Entonces, en los otros domingos hemos estudiado los aspectos que están aquí en la verde, reconociendo que antes de la caída había paz perfecta en el reino de Dios, en todas las relaciones, en todos los aspectos. Había perfección, plenitud, propósito, paz sobre todo. Y una palabra para resumir el estado del reino antes de la caída es esa palabra paz. O podríamos decir, usar la palabra vida. Había vida completa antes de la caída. Y hace 8 días empezamos a estudiar la transgresión del pacto de obras. Primero con una conversación entre la serpiente y la mujer, donde la serpiente estaba tratando de poner en duda 3 cosas de la relación pactual de que Eva tenía con Dios, poniendo en duda 3 aspectos del reino de Dios. Primero, para sembrar dudas de la verdad del reino, diciendo que, ¿realmente Dios dijo eso? Esa es la verdad. Y segundo, a través de la bondad de Dios. Esa relación que tienes con Él no es buena. Él te está aprovechando. Te está abusando de esa relación, ¿no? Y la tercera cosa, y no requería las palabras de la serpiente, pero ella puso en duda la belleza del reino de Dios. Es decir, que no, ese reino que Dios ha creado no es suficiente para mí. Yo quiero mi propio reino. Yo quiero ser mi propio rey. Y con eso estudiamos esa conversación entre la serpiente y la mujer. Y después de la conversación, ¿qué pasó? Eva tomó la fruta del árbol y le dio a Adán, y Adán la comió. Y después de eso estudiamos la conversación entre Dios y Adán, donde hemos visto que Dios estaba aconsejando a Adán, ayudando a Adán a explorar y evaluar su propio corazón. En otras palabras, Adán, ¿qué está ocurriendo en tu corazón? Porque mi reino no ha sido suficiente para ti. ¿Qué buscas? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho? Entonces era una reunión de consejería entre Dios y Adán. Entonces hemos llegado a ese punto. Y en todo eso, lo que hemos reconocido es que las maldiciones del pacto de obras no es algo desde afuera. Es decir, que las maldiciones son las sanciones del mismo pacto. Dios está cumpliendo el pacto de obras realmente. Los seres humanos, los virreyes de Dios habían desobedecido al pacto, y por eso Dios, porque es un Dios justo, tiene que iniciar, implementar y activar las sanciones negativas del pacto, que son las maldiciones, que últimamente terminan con la muerte. La muerte. Es lo que encontramos allí. Entonces, hace 8 días, llegamos hasta este punto, viendo de que la transgresión de Adán había afectado primero el orden. A través del estudio en Génesis 3, en cuanto a las maldiciones, podemos ver que la transgresión había distorsionado el orden que Dios había establecido en la creación antes de la caída. ¿Ok? Entonces, lo que queremos ver hoy es abordar esas últimas 2 cosas en cuanto al pacto de obras. ¿Ok? Vamos a ver los efectos de la transgresión en cuanto a las relaciones personales
y también vamos a ver los efectos de la transgresión del pacto de obras en cuanto a los componentes del reino. ¿Ok? Quizás no recordamos de lo que estoy hablando, de sus relaciones personales y los componentes, pero vamos a revisar todo eso, a repasar todo eso en el transcurso del estudio hoy. Entonces, eso nos deja con dos objetivos. Primero, vamos a investigar el concepto de la representación pactual. Y el segundo objeto esta mañana es observar los efectos personales y colectivos de la caída. Esos son los dos objetos que tenemos esta mañana. Entonces, para seguir en ese estudio, creo que tenemos que aprovechar ese momento para que yo pueda introducirles otro principio que vamos a rastrear a través del resto de este estudio, pero tiene su base acá en el pacto de obras. Y el principio 5, ese principio dice, los pactos divinos funcionan a través de representantes, o podríamos decir a través de mediadores. Es decir, que en el resto de ese estudio y en el resto de la palabra de Dios vamos a rastrear la idea de que todos los pactos divinos tienen un representante, tienen un mediador entre Dios y su pueblo. ¿Okay? Vamos a verlo a través de Noé, a través de Abraham, a través de Moisés, a través de David y últimamente a través de Jesús, quien es el último mediador y el perfecto mediador. Pero por ahora, es algo que vamos a rastrear en estas semanas, pero por ahora lo que queremos que ver es que Adán es el representante, él es el mediador en el pacto de obras. Okay. Adán es el representante en el pacto de obras. Y en el texto mismo, entonces quiero animarles a abrir sus Biblias a Génesis 1 a 3. Queremos ver pruebas de esa idea dentro del texto, que no es una invención desde afuera, sino está allí en el texto. ¿Okay? La primera prueba que podemos notar es que Dios comunica el pacto a Adán. Es decir, que antes de la creación de la mujer, Dios estableció el pacto con Adán, explicando las obligaciones, los términos del pacto y las sanciones, las consecuencias del pacto. Entonces, la idea era de que Adán es el representante con la responsabilidad de una manera de cuidado, de comunicar el pacto de obras a la mujer, a su esposa. Y eso era para pastorearla, era para cuidarla, era para protegerla, la comunicación de los términos del pacto. Entonces, Adán específicamente se encargaba de esa responsabilidad. Por esa razón, él recibió el pacto, los términos del pacto antes de la creación de la mujer. Segundo, esa idea, y estamos volviendo a esa idea, de que Adán da nombre a los seres vivos. Hemos estudiado eso mucho, ¿no? Primero es un patrón que Dios mismo empezó. En el preámbulo del pacto, en el capítulo 1 de Génesis, encontramos ahí que Dios mismo está dando nombre a las cosas. ¿Ya? Hay ejemplos de eso en el primer capítulo, en el versículo 5, el versículo 8 y el versículo 10. Y llegamos al prólogo histórico en el capítulo 2, específicamente en el versículo 19, y que dice allí: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Especialmente en el Antiguo Testamento encontramos esa idea de la importancia de los nombres. Es decir, que el dueño tiene la responsabilidad, el privilegio y la bendición de dar nombre a otra cosa.
Y por eso encontramos muchos cambios de nombre en el Antiguo Testamento, ¿no? Siempre Dios está dando nuevo nombre y especialmente en los contextos del pacto. Porque eso muestra representación. ¿Okay? Yo puedo dar nombre a mis hijos porque son mis hijos. Yo tengo autoridad sobre ellos. También soy el representante, yo soy la cabeza de la familia. Entonces yo tengo esa responsabilidad. Y en el versículo 23 leemos ahí, ella será llamada mujer. Y eso no es la palabra de Dios, es la palabra de Adán. Entonces, como representante en la familia, como representante y mediador en el pacto, Adán da nombre a la mujer. ¿Ok? Pero en ese versículo, antes de la caída, el nombre es ¿qué? No es Eva todavía. Sí, es mujer. Es su identidad, es su relación con Adán. Pero en el versículo 20, inmediatamente después de las maldiciones que el Señor había pronunciado del pacto, ¿qué pasó? El versículo 20 del capítulo 3. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Hoy no vamos a tener tiempo para expandir todo el significado de lo que está ocurriendo en ese versículo. Sobre todo, Dios está diciendo que el orden que yo había establecido, vamos a mantenerlo. Es decir, que la transgresión del pacto, aunque había distorsionado el orden que yo había creado, vamos a seguir con ese orden, porque es el orden correcto, es el orden perfecto. Y la mujer va a tener un rol importantísimo en ese orden, porque es por medio de ella que el Salvador iba a venir. Obviamente no dice todo eso en el texto todavía, pero allí encontramos una semilla de la promesa de la gracia del Señor. Y en 8 días vamos a ver eso un poquito más. Pero la idea hoy, lo que tenemos que ver hoy, es esa idea de la representación de Adán en el pacto de obras. Él tiene la responsabilidad de dar nombre a las cosas, a los seres vivientes. ¿Ok? Y en ese mismo capítulo, en el capítulo 3, el versículo 9, eso es después de la transgresión, leemos esto, el versículo 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esa palabra llamó es la misma palabra antes o hasta este punto, que significa que primero Dios y después Adán estaba dando nombre a las cosas. Pero en este versículo, después de la transgresión, hay un cambio de significado. Dios no está dando nombre, Él está llamando a su creación. Él está llamando a Adán específicamente. Y eso es el tercer punto o la tercera prueba que encontramos aquí. Después de la transgresión, Dios habla primero y último con Adán. Últimamente sería, no sé. Primero y últimamente con Adán. Es decir, que su conversación con Adán es la primera parte de la conversación después de la transgresión y también es la última parte de la conversación. ¿Por qué? Porque Adán es el representante de todo. Entonces, es por esa razón que Dios no fue a la mujer directamente para hablar con ella, primeramente tampoco, ni Dios fue a la serpiente para hablar con la serpiente. No, Dios fue a Adán para hablar con él, porque él es el representante de todo. ¿Okay? 4. Adán se lo considera responsable de la transgresión del pacto. Vamos a pasar un poquito más tiempo aquí porque hay algunas observaciones interesantes en eso. La primera observación es esta. Cuando Dios está proclamando las maldiciones del pacto, en esos versículos en el capítulo 3, los versículos 14 al 19,
solamente en dos instancias Dios conecta la desobediencia, la obligación del pacto, con la consecuencia, la sanción del pacto. En solamente dos instancias. ¿Dónde están? Primero está con la serpiente. Porque tú has hecho eso, eso es lo que vas a sufrir, según los términos del pacto. Y en la segunda instancia es con Adán. Entonces, con la mujer, Dios no conecta la desobediencia, la transgresión con la consecuencia. Más bien, en las maldiciones encontramos de que la mujer va a sufrir, va a vivir las consecuencias del pacto por la transgresión de Adán, su representante, no por su propio pecado. Y vamos a volver a esa idea en un momento. Pero aquí la serpiente está responsable por su propio pecado, su propia rebelión. Eso es lo que vemos en el el versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, y él sigue con la maldición. Pero nota la diferencia con Adán en el versículo 17. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será, ¿qué? No, dice, maldito serás tú. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, la conexión entre desobediencia y consecuencia para la serpiente es una causa directa, es una conexión directa. Pero con Adán, toda la tierra va a sufrir las sanciones del pacto por la transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque eres el representante no solamente de sí mismo, no solamente de su esposa y los seres humanos, sino Adán es el representante y el mediador en el pacto de obras de toda la tierra, de toda la creación. Y eso había pasado, como podemos ver en el texto, por dos razones. O no dos razones, sino dos pasos, mejor dicho. Es decir, que en el capítulo 3, en cuanto a la transgresión de la mujer, porque el Nuevo Testamento afirma que es una transgresión que ella hizo, el pecado de Adán empieza con pecado de omisión. Es decir, que Adán estaba presente con su esposa, con la mujer. Él escuchaba toda la conversación entre la serpiente y ella, pero no hizo nada. Estaba allí, completamente pasivo, observando la conversación, pero sin interrumpirla, sin intervenir para proteger a su esposa, completamente pasivo. Creo que hay muchos hombres que están culpables por eso el día de hoy, ¿no? Ser pasivos. No estamos protegiendo nuestras familias, nuestras esposas, lo que sea. Pero eso es otra prédica. Pero primero es el pecado de omisión. Adán no hizo nada. Y desde el pecado de omisión, sabemos lo que significa el pecado de omisión. Es cuando no hacemos lo que deberíamos hacer, ¿no? Después del pecado de omisión, Adán no hizo lo que debería haber hecho en ese momento. El segundo paso es el pecado de comisión. Es hacer lo que no deberíamos hacer. Y Adán, él tomó la fruta de su esposa, él escuchó la voz de su esposa y él comió la fruta. En el capítulo 3. Entonces, por esa razón, él es responsable por la transgresión. La transgresión del pacto de obras está en las manos de Adán completamente. Y Adán cayó, entonces toda la creación cayó. Adán es culpable, entonces toda la creación es culpable. Y también podemos ver afirmaciones en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es muy claro de que Adán es responsable por la entrada del pecado en el mundo.
Y en eso hay que recordar que el pecado no tiene sustancia, no es un algo físico, concreto, sino el pecado es no conformarnos a la palabra de Dios, es no conformarnos a los términos de la ley, del pacto. Entonces, Adán es responsable por la entrada del pecado, la primera transgresión que había afectado el pacto. Y porque eres responsable por el pecado, la entrada del pecado, también eres responsable por la muerte, también. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Fue así en el pacto de obras y también es así en cualquier otro pacto, en el pacto de gracia. Es la misma dinámica. El pecado produce, porque es una sanción del pacto, produce la muerte. Y encontramos en el Nuevo Testamento de que, considerando esa idea, hay necesidad de otro mediador, de otro representante. Entonces, en Romanos 5, en 1 Corintios 15, vamos a ver más esa dinámica al estudiar el pacto de gracia. Pero lo que necesitamos ver esta mañana es de que el Nuevo Testamento afirma esa idea, que Adán es responsable por la transgresión del pacto. Y eso es interesante también porque otra observación en el Nuevo Testamento es de que en dos instancias, en dos ocasiones, los autores del Nuevo Testamento citan a Adán y en dos instancias citan a Eva también. Pero la diferencia entre esos casos es con Adán siempre el Nuevo Testamento está mostrándonos la necesidad del Evangelio, de otro mediador, de otro representante, de que Adán, él falló completamente en el pacto de obras y necesitamos otro pacto con otro mediador. Pero cuando en el Nuevo Testamento se cita la mujer, Eva, no tiene nada que ver con nuestra salvación. No dice que Eva por su transgresión es responsable por nuestra corrupción, por nuestra necesidad de un Salvador. No, en las dos instancias de la mención de Eva es para mostrar que ese orden establecido antes de la caída sigue vigente. Y deberíamos seguir y buscar ese orden en nuestras vidas, en nuestras familias y en la iglesia. Entonces, en eso, otra vez el Nuevo Testamento afirma la idea de que Adán es responsable por la transgresión del pacto de obras. ¿Okay? Y hace 8 días, después de la escuela dominical, estuvimos en carro, la familia, y uno de mis hijos me preguntó, ¿por qué Adán es responsable de la caída si la serpiente ya había pecado? También la mujer ya había pecado antes de la transgresión de Adán. La razón por la que Adán es responsable es porque Génesis no es la historia de la entrada del primer pecado, porque realmente no sabemos lo que es. Tiene que ver con la serpiente, tiene que ver con Satanás. No sabía exactamente lo que era. El punto de Génesis 1 al 3 es para mostrarnos y darnos la historia de la primera transgresión del pacto de obras. Y solamente Adán es responsable por eso. Es decir, que el pecado de la serpiente era pecado, el pecado de la mujer era pecado, es cierto, pero el pecado de Adán es diferente porque es un pecado que hizo el mediador y representante en el pacto de obras. Y eso había afectado toda la creación. Creo que estoy empezando a repetirme con muchas cosas, pero espero que puedan ver esa realidad. Adán es el representante en el pacto de obras. Y eso va a seguir muy, muy importante al llegar, especialmente al estudiar el pacto de la gracia. ¿Okay? Pero tenemos que ser muy, muy claros, muy firmes
en esa idea. ¿Ok? Entonces, Adán es responsable de la transgresión del pacto de obras y por eso orden se convierte a desorden, plenitud se convierte a vacío, la vida se convertía a la muerte y la paz se convirtió a guerra. Y eso es lo que podemos ver a través de la transgresión. Entonces, vamos a seguir con el otro objetivo esta mañana, pero ahora necesitamos ser muy claros de que cuando hablamos de la transgresión, estamos hablando específicamente de la transgresión de Adán como representante, como mediador. ¿Ok? Entonces, sigamos adelante con el otro objetivo. ¿Cómo podemos ver los efectos de la transgresión de Adán como representante y mediador del pacto de obras en cuanto a las relaciones personales? Y por un momento, déjame ver a este gráfico. ¿Ok? Entonces ahora estamos hablando de las relaciones personales en esta imagen. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos de la transgresión de Adán? Y por eso, este otro gráfico que estudiamos, creo que hace 15 días, si no me equivoco, nos puede ayudar. Entonces, primero, vamos a empezar aquí. ¿Cuáles son los efectos de la transgresión en cuanto a esa relación interna? Recordemos de que somos cuerpo y alma. Hay una unión que es la persona. Hay una unión que somos nosotros, una unión entre cuerpo y alma. Y antes de la caída había paz. Recordemos que Adán y Eva estaban desnudos y sin vergüenza. Hay una pureza del cuerpo, desnudos, y hay una pureza de conciencia del alma, que es ser sin vergüenza. ¿Okay? Eso fue el estado original. Pero ¿qué pasó con la transgresión? Ahora hay culpa y también hay vergüenza. Hay culpa por lo que ellos habían hecho, por lo que Adán había hecho en el cuerpo, y también hay vergüenza de su conciencia, de su alma. En otras palabras, y Jedri habló un poquito de eso durante la prédica, hay una guerra interna dentro de todos nosotros, entre cuerpo y alma. Podríamos describirlo como una guerra civil, porque es la misma casa en guerra contra sí mismo, ¿no? Y es así en quienes somos. Una guerra civil entre el cuerpo y el alma. ¿Qué significa eso? Significa que en este mundo caído, con esta guerra civil, es que en el cuerpo vamos a sufrir muchas cosas. En el cuerpo vamos a sufrir enfermedades. En el cuerpo vamos a sufrir accidentes, porque nuestros cuerpos son muy débiles. Vamos a enfrentar trastornos mentales. Todo eso son efectos de la transgresión por esa guerra que está interna dentro de nosotros. Pero de parte del alma también vamos a sufrir los efectos de la transgresión. En el alma hay depresión. En el alma hay inclinación a ciertos pecados. Quizás en el momento puedes pensar en una tentación que ha sido muy fuerte en tu vida. Quizás no es la misma tentación que sufre la persona a tu lado, pero todos tenemos una inclinación a ciertos pecados. Y eso es un efecto, es una consecuencia de la transgresión del pacto de obras. Sufrimos de crisis de identidad a veces. ¿Por qué? Porque nos podemos sentir ese conflicto interno dentro de nosotros. Y como hemos visto en la otra imagen, que no tengo esta mañana, pero en cuanto a las expresiones de la persona, ¿recuerdan ese triángulo con alma y cuerpo y las tres expresiones? La transgresión afecta lo que pensamos, cómo nos sentimos y lo que hacemos.
La confesión de fe, el capítulo 6, sección 2 dice eso. Dice que somos totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Esas palabras de la confesión están describiendo esa guerra espiritual, que es un efecto de la transgresión. Santiago 4:1 es un versículo bien conocido. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Wow, había conflicto en la iglesia en esos tiempos, ¿no? Qué sorpresa. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No tiene nada que ver con lo que está allí afuera. ¿Qué dice? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Esa es la guerra espiritual. Esa es la guerra interna, civil que experimentamos. Porque tenemos dudas. ¿Realmente la palabra de Dios es verdad? ¿Realmente esta relación que tengo con Dios es buena? Porque yo sufro mucho. ¿Realmente el reino de Dios es bello? Porque creo que el reino que yo podría crear sería más esplendoroso. Todas esas dudas es una parte, son expresiones de esa guerra civil. Entonces, en eso, la transgresión del pacto de obra afecta esa relación entre cuerpo y alma. Okay, entonces, eso es la primera observación. Pero ahora vamos a ver esa relación entre Adán y Dios. Déjeme leer el versículo 10 del capítulo 3. Voy a leer el versículo 9 también. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, y escuchen esas palabras. Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Podemos escuchar el dolor en las palabras de Adán? Es una relación afectada por el pecado, por la transgresión, ¿no? Él tenía todo el privilegio de caminar con Dios, de disfrutar la paz del reino, de conocer a Dios cara a cara, pero con la transgresión podemos notar la diferencia en su relación. Ahora él está caminando con mucho temor, con vergüenza, con mucha culpa, porque había afectado esa relación entre ellos. Y en eso podemos notar los efectos también en el Nuevo Testamento, ¿no? Allí la relación entre nosotros y Dios, aparte de Cristo, se describe como enemigos de Dios. Se describe como hijos de Satanás. Y esas descripciones del Nuevo Testamento tienen sus raíces acá en Génesis 3, en ese cambio de relación entre Dios y Adán. Adán había perdido la comunión que él disfrutaba con Dios. Y al inicio los árboles eran para la bendición de Adán, para todos los seres humanos. Pero ahora Adán está usando los árboles para que esconderse de la presencia del Señor. La bendición del Señor se convirtió a ser una herramienta para esconderse en vergüenza y con mucha culpa. Entonces podemos ver que el halago de la idea de que los seres humanos son hechos a la imagen, semejanza de Dios, no es algo perdido, pero es algo manchado por la transgresión. Es más difícil ver. Pero también podemos notar un cambio en las relaciones entre Adán y los otros. Vamos a decir que es número 3, la aplicación 3 aquí. La transgresión interrumpe la relación entre Adán y los otros seres humanos. Obviamente y principalmente acá su relación con Eva. Y ese cambio es muy interesante también porque al inicio, después de la transgresión, parece que Adán y Eva están en el mismo equipo, ¿no? Ellos estaban trabajando juntos para hacer
muchas cosas. Primero, ellos pusieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Estaban trabajando juntos en eso. Y después de eso, ¿qué hicieron? Se escondieron juntos de la presencia del Señor. Entonces al inicio, están trabajando juntos. No hay ruptura en su relación. Pero es obvio que aún en esos hechos, en esos actos, es una conspiración malvada entre ellos. Están trabajando juntos para pecar, para seguir rebelando contra Dios. Y eso es lo que pasa en nuestras relaciones, ¿no? Por el pecado, estamos convencidos de que estamos haciendo algo mal con otra persona, pero realmente es para seguir en rebelión contra Dios. Y es una conspiración contra el Rey del universo. Pero al momento del descubrimiento de su transgresión, ¿qué pasa entre ellos? Ahora no están trabajando juntos. ¿Qué dijo Adán? No, es la culpa de ella. Dios, tú me das a esa mujer y ella es culpable. Yo soy inocente, no hice nada. Y por un sentido tiene la razón, él no hizo nada. Debería haber hecho eso, algo, pero no hizo nada. Y también la mujer echa la culpa a la serpiente. Y está mostrándonos de que con la transgresión hay un quebrantamiento de nuestras relaciones con otros. Durante la prédica también, Jedri mencionó un artículo describiendo los atributos de colombianos. Bueno, como extranjero, no voy a tocar ese tema, pero realmente esa lista que él leyó me puede aplicar a mí también y puede aplicar a cualquier ser humano en un sentido. Quizás somos más profesionales en uno de esos atributos y no en otros, pero las semillas de todo eso, esos atributos pecaminosos están dentro de todos nosotros. Y por eso hay separación entre los seres humanos. Por esa razón hay mucha desconfianza. Por esa razón, cuando hay conflicto, nuestro predeterminado no es tratar de buscar reconciliación para arreglar la relación, para unirnos a la otra persona. Nuestro predeterminado es que es escondernos, es separarnos. Es mejor que esté solo en esta ocasión. Por la vergüenza, por la culpa, por una ofensa de otra persona, es mejor escaparme de esta relación. Y en eso hay muchos problemas en los matrimonios también, porque ese predeterminado no se desaparece con el matrimonio, pero sigue así. Y tenemos que luchar contra esa tentación, que es un efecto de la transgresión. Y hemos leído hace 8 días específicamente en el verso 16 de ese conflicto entre el esposo y la esposa, ¿no? La segunda parte del versículo 15. Esas es las palabras a la mujer. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Una relación, un orden que era bonito, de mucha ayuda por los dos lados, una ayuda mutua, ahora por la transgresión es un conflicto. En lugar de trabajar juntos en la santidad, en obediencia, ahora si van a trabajar juntos, pero una conspiración malvada, o ellos van a separarse y hacer sus propias cosas. Y también hay un afecto en cuanto a la relación entre Adán y la creación misma. Y allí encontramos que hay guerra aquí también. Hay guerra entre Adán y la tierra. Originalmente, Adán iba a cuidar y cultivar el jardín, el huerto, la tierra, pero con la transgresión, ¿cuál es la relación? Adán va a seguir trabajando, pero será con mucho sudor, con dolor, con mucha dificultad y últimamente va a terminar con la muerte. La tierra, aparte de Cristo, va a ganar al ser humano.
Y en el Nuevo Testamento leemos esto en Romanos 8. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad. No es que la tierra estaba rebelando contra Dios, sino por causa de aquel que la sometió. Es decir, que otra vez Adán como representante, como mediador, por su transgresión, aún la tierra misma está sufriendo las consecuencias de la transgresión. Y es por esa razón que no solamente los seres humanos, sino toda la creación necesita resurrección. Es por esa razón que en Apocalipsis la descripción de ese último día no solamente es la resurrección de nosotros, de los creyentes, de los hijos de Dios, de los cristianos, sino es la resurrección de todo el universo. Un nuevo cielo, nueva tierra, porque necesitamos una resurrección final. Entonces, para resumir esa sección, lo que hemos visto es que la transgresión ha afectado todos tipos de relaciones. Y otra vez, y sé que estoy repitiendo eso de otra sesión, cualquier problema que enfrentamos en esta vida, en este mundo, se puede encontrar sus raíces en una de esas cuatro relaciones. Puede ser una lucha con Dios, puede ser una lucha interna entre cuerpo y alma, puede ser una lucha con otra persona o puede ser una lucha con la tierra misma. Pero todo se basa aquí y todo eso, toda relación es una relación pactual. Y por eso sufrimos las consecuencias de un pacto transgredido, afectado toda relación. ¿Okay? Y para terminar, la transgresión de Adán como representante y mediador en el pacto de obras ha afectado los componentes del reino de Dios. Decir que antes de la caída había paz, había un rey, había una ley, había un lugar perfecto que era el huerto, el jardín, y había un pueblo, Adán y Eva. Pero ¿cuáles son los efectos después de la transgresión? O en otras palabras, ¿cómo es el estado? ¿O qué es el estado del reino de Dios después de la caída, después de la transgresión? Es un reino que no está destruido, pero es un reino comprometido. Un reino distorsionado. Un reino que realmente a veces es difícil ver por la distorsión de ese pecado. Por ejemplo, Dios sigue como el rey del universo. Ya, eso no ha cambiado. Siempre Él ha sido y para siempre Él será el rey de todo el universo, el creador y el rey de todo. Pero su reino ha sido distorsionado por la transgresión del representante. Porque el mediador, Adán, le había rebelado contra él. En lugar de servir como mayordomo, como siervo, como virrey, como hijo de Dios, él le había revelado. Entonces había distorsionado esa relación. Entonces el estado del rey del universo ha sido distorsionado, pero también había afectado el pueblo de ese reino, ¿no? Podríamos describir la transgresión como un golpe de estado. Un golpe de estado fallado, pero un golpe de estado. El pueblo de Dios había rebelado contra él. Y hay guerra entre el rey y su pueblo, entre el presidente, digamos, y la ciudadanía de ese reino. Hay guerra civil en el reino de Dios. Afectado la ley también. Adán había transgredido la ley de Dios. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Ahora los seres humanos, la creación está juzgando las cosas. Los seres humanos están juzgando, eso es correcto, eso no. Ellos están determinando la ley. Y esa es una lucha que encontramos a través de todas las escrituras. Porque la ley de Dios nunca es suficiente. Tenemos que añadir cosas o tenemos que quitar cosas. Pero nosotros queremos escribir la ley de Dios porque queremos
ser nuestro propio Dios. Entonces la ley del reino está distorsionada también. Y últimamente el lugar del reino ha sido distorsionado. ¿Cómo vemos eso? Es porque Adán y Eva son expulsados al final de este capítulo. Ellos tenían que salir de ese lugar porque realmente el reino de Dios está en ruinas. Déjenme leer los versículos 23 y 24 del capítulo 3. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para que guardara el camino del árbol de la vida. Y con esas palabras tenemos el estado del reino después de la transgresión. Y con esas palabras vamos a ver que el resto de la palabra del Señor es para redimir todo lo que había pasado en esos primeros 3 capítulos de Génesis. Todo el resto de la palabra es el resto de la historia de redención. Pero primero tenemos que entender cómo era el estado y cómo es ahora. Entonces, con eso hemos visto todas las consecuencias de un pacto transgredido, afectado el orden, las relaciones personales, los componentes colectivos del reino de Dios. Y la pregunta que deberíamos tener ahora, llegando al capítulo 4 de Génesis, es, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos ver el establecimiento nuevo de esas relaciones? ¿Cómo podemos ver el establecimiento nuevo de los componentes colectivos del reino de Dios? ¿Cómo podemos ver ese orden? Y con eso vamos a pausar esta mañana y seguir en eso en 8 días, con el favor de Dios. Porque en 8 días, si Dios permite, lo que queremos ver es que aún en esas maldiciones, aún en todos los efectos que hemos visto, el Señor había sembrado semillas de gracia, semillas de redención. Y al ver esos vamos a poder estudiar el próximo pacto, que es el pacto eterno, que es el pacto de la redención.